Bien. Bueno, repasamos un poquito antes de empezar. Eh, Como ustedes recuerdan, el teórico pasado, en la clase pasada estuvimos trabajando sobre gestión estratégica planificada, ¿no? Que es la metodología de la cátedra y parte de como del cuerpo teórico metodológico principal en el que se basa la gestión estratégica planificada, la GEP, como le decimos nosotras. eh, Se basa o tiene su fundamento principal en lo que es la planificación estratégica situacional, ¿no? Es como la metodología principal en la que, a partir de la cual se desarrolla la propuesta de GEP, ¿no? Y en eso estuvimos la clase pasada tratando de traer algunas cuestiones que tenían que ver con la planificación o con qué entendían ustedes por planificar, con la gestión también y cuál era el aporte de los procesos de gestión y planificación o de gestión planificada eh, para la intervención profesional. Hasta ahí estamos, ¿no? ¿Qué recuerdan o son las cosas que les quedaron resonando de lo que hablamos de qué era la planificación o de por qué la planificación para el trabajo social? A ver si alguien se acuerda qué dijimos de la planificación. Así arrancamos recuperando algunas de las cosas que fuimos charlando y no empezamos de cero. Gracias, Agustina, ahí que prende la cámara. Me gusta verles porque por lo menos sé que están ahí, no solo con su nombre. ¿Quién más? Ayelén. Uy. Bueno, alguien que haga un aporte. Yo tengo en los apuntes de... Perdón, tuve que apagar la cámara porque estoy comiendo. Buenísimo. No querés darnos ganas de comer. Si estás comiendo algo rico, dulce, no prendas la cámara, porque me dan ganas a mí. Sí, decime, ¿qué apuntes tenés? Tengo de planificación, darle una direccionalidad a nuestras intervenciones. La planificación es un cálculo, pensamos antes de actuar. Tiene que ser sistemático, pensar en diversos planos, planificar como proceso, preside la acción. Después tengo lo de Muy bien, gestión. perfecto. Ya con Gestar, esto que llevar a cabo trajiste, acciones políticas. tenés medio parcial del segundo cuatrimestre aprobado. Eh, No, muy bien, muy bien. Bueno, trajiste las cuestiones principales que fuimos trabajando y de lo que se trata hoy justamente es de ir haciendo foco en alguna de esas cuestiones que la clase pasada nombramos como, fueron como pequeños títulos, ¿no? Pequeños, grandes títulos, como para adentrarnos en lo que es la metodología de la planificación estratégico-situacional, porque como decíamos el otro día, si bien hay diversos tipos de planificación, el paradigma más que nada el cuerpo teórico metodológico, la metodología de la planificación estratégico situacional no es la única, no es el único tipo de planificación. Nosotros nos metemos específicamente con esta y con ella también empezamos a mirar todo el desarrollo que hizo quien es su referencia principal, que es Carlos Matus, que hoy también vamos a contar un poco en relación a él. Entonces, como bien decías, Paulina era, ¿no? Como bien decía Paulina, la planificación es un cálculo situacional y sistemático, decíamos la clase pasada, que relaciona presente con futuro y conocimiento con acción. Esto lo vamos a ir desagregando. Hasta ahora lo que vimos con mayor claridad, si se quiere, es que la planificación es un proceso, como traía Paulina, es un cálculo
Y ese cálculo implica, en principio, hablar de cálculo también Teníamos habla armado el tercer y está hay la... algo, a ver, creo que es este de Humber, ahí está. Eh, Lo muteé. sí, esto de hablar de cálculo implica hablar también de reflexión, ¿no? Esto que decíamos, bueno, no es solo la reflexión antes de actuar, sino que es la reflexión sostenida, el análisis y la reflexión en términos de todo el proceso, ¿no? Eh, entonces decíamos, bueno, la clase pasada mencionábamos que cualquiera de nosotros, de nosotras, hace un proceso de reflexión simple previo a cualquier acción. ¿No? Hoy a la mañana decíamos, para salir a la calle, vos pensás si llueve, si no llueve, si llevas paraguas, si te abrigás más, si te abrigás menos, si hay sol, si llevas los lentes, si llevas la sube, si, bueno, lo que sea que necesites. Ahora, el tema también es poder no hacer cálculos que solamente sean cálculos inmediatos para actuar, sino tener, sobre todo cuando tenemos la intención de sostener algún proceso de intervención, cuando estamos hablando no de las acciones cotidianas, sino que estamos hablando del ejercicio profesional o estamos hablando de cualquier espacio situacional en el que nosotros querramos, digamos, llevar las riendas o gobernarlo, estamos hablando de un proceso de reflexión sistemático sostenido, ¿no? Ahí el autor en el que nosotros nos basamos habla del gobierno de situaciones, ¿no? Entonces dice, planifica, como decíamos el otro día, planifica quien gobierna. Y gobernar es intentar como someter el curso de los acontecimientos en una direccionalidad concreta. Entonces dice, no solo gobiernan quienes gobiernan con mayúscula, que son quienes tienen cargos de mayor jerarquía, digo, un presidente, un ministro, un secretario, una directora de un centro de salud, una secretaria académica, un decano, una decana, un presidente, presidenta del centro de estudiantes, digo, no solo quienes gobiernan en determinados momentos algún espacio de gestión de otro tipo de dirección, sino que nosotros como actores y actoras de la realidad gobernamos distintos espacios situacionales que confluyen, que se encuentran, que se chocan, que se comparten. Entonces, en ese sentido es que él plantea que si nosotros renunciamos a la acción de gobernar esos espacios situacionales de los que formamos parte, renunciamos a la posibilidad de crear futuro, de crear un futuro con una dirección que yo considero también que es correcta, que es la adecuada, que es la que a la que quiero llegar, que es como la realidad como yo quisiera que sea, como yo, como un colectivo, como un equipo de trabajo, quisiéramos que sea, ¿no? Entonces, si no gobernamos, si no conducimos nuestros procesos, renunciamos a la posibilidad de crear futuros diferentes. Y por eso él habla de que la planificación es tan importante y en definitiva es una herramienta para la libertad, dice él, ¿no? Porque nos da o nos permite generar otras posibilidades de acción, ¿no? Convertir por ahí cuestiones que pueden aparecer como condicionantes en oportunidades. Eso nos permite también la reflexión, ¿no? La reflexión, le agrego, vinculada a la acción. Y ahí es donde él se piensa a diferenciar, que hoy lo vamos a ver con mayor profundidad, de lo que él, de la, digamos, del paradigma en el que él se formó, que es el paradigma de la planificación normativa, la planificación tradicional, donde él dice que estas como acciones también aparecen divorciadas, o lo mismo que planteábamos cuando el otro día hablábamos de la planificación y de la gestión. Hay procesos que aparecen como solo, dice él, investigaciones sobre el futuro, pero no se articulan con la acción concreta, ¿no? Entonces dice, bueno, nosotros conocemos la realidad para transformarla también, ¿no? Para intentar conducir o crear otras posibilidades, ¿no? Entonces siempre la reflexión es vinculada a la acción. Me acordé de una frase que decía Ferrara,
Floreal Ferrara, que retomaba lo de la única verdad es la realidad, y él decía para transformarla, ¿no? Entonces, bueno, digo, de eso se trata, también de entender esa realidad, pero para accionar en ella, ¿no? Y esto que traía también Paulina, y que es algo de lo que hablamos la clase pasada, que esto también piensa en articular los distintos planos temporales que se ponen en juego, ¿no? Entonces uno no habla de reflexiones solamente para cuestiones inmediatas, sino para pensar en el largo, en el corto, y en el mediano y en el largo plazo, ¿no? Así que en principio, durante la clase de hoy, durante el encuentro de hoy, vamos Vamos a trabajar. Romina, ¿hablaste o se fue el micrófono? Ah, listo. Me ponía contenta, si participabas, si decías, si alguien preguntaba algo. Eh, Vamos a encargarnos de desandar un poco esto de la planificación como cálculo, y también de contarles cómo Matus va a poner en tensión lo que tiene que ver con los conceptos principales de la planificación normativa y de la planificación estratégica situacional, cómo los tensiona él para pensar en en esta nueva propuesta. Y ahí les cuento un poco. Bueno, Matus nació en Chile, muere en Venezuela, en realidad, digo, donde se instala después del exilio. Él es formado como ingeniero comercial, eh, graduado ahí en la Universidad de Chile y especializado en Harvard, ¿no? Y se especializa en lo que es alta dirección y planificación estratégica. Y él trabaja principalmente todo su primer desarrollo profesional, eh, está más ligado a la economía en la CEPAL, y concretamente dentro de la CEPAL, en el ILPES, que era, digamos, que se encargaban también de acompañar los procesos de planificación y desarrollo, o bueno, de alguna manera de instalarse en vínculo con América Latina, o sea, con todos los países de América Latina, para generar procesos de desarrollo desde la planificación también, ¿no? Y ahí mismo es donde él empieza como a sentir los primeros quiebres en relación a ese modelo de planificación que estaba más ligado a una planificación para el desarrollo económico. Ese es donde él empieza como a sentir los primeros quiebres en relación a las realidades con las que concretamente se encuentra en los distintos países a los que él va para asesorar, ¿no? Para asesorar a sus gobiernos. Entonces él empieza, ahora después lo vamos a desarrollar mejor, pero empieza a ver cómo había teorías y métodos que eran, dice él, como inútiles, o que eran muy poco pertinentes en relación a cómo sucedían las cuestiones en la realidad de los distintos países. Y era imposible pensar en una única metodología, que además, o en un único plan de desarrollo que además estaba creado desde otra realidad para las cosas que pasaban en los distintos lugares. No es lo mismo lo que pasa en Argentina que lo que pasaba en Uruguay, que lo que pasaba en Venezuela, que lo que pasaba en cualquier otro país, ¿no? Entonces, ahí él empieza a sentir como los primeros quiebres en relación a la metodología en la que él se formó. Luego fue ministro de Economía de Salvador Allende, además de participar de la CEPAL, fue presidente del Banco Central y, por supuesto, es una víctima del golpe de Estado que se da en Chile. eh, y luego de eso lo encierran, digamos, lo detienen como preso político durante varios años. Y ahí él empieza a desarrollar también
varios, bueno, por lo menos uno de los libros que escribe, ¿no? Que es uno de los que habla de estrategia, ¿no? De planificación estratégica, que después él va a desarrollar con mayor profundidad. Pero bueno, luego del comenzar la dictadura chilena y que él va preso, es detenido y bueno, y pasa lo que pasa con el gobierno del que él formaba parte, empieza también a hacer un proceso de reflexión sobre qué falló. Hay un libro que después lo van a ver también con María, que se llama Dios Señor Presidente, donde él hace todo un proceso de reflexión sobre qué cosas, más allá de las cuestiones estructurales y por supuesto de que Latinoamérica fue víctima de todo un proceso programado, de todo un plan, digamos, programado, eh, con fundamentos sobre todo económicos, pero él empieza a pensar, dice, yo sigo pensando que el gobierno de Allende era posible, era viable si nosotros hubiéramos tenido en cuenta algunas cosas, ¿no? Si nos hubiéramos capacitado más. Entonces él empieza a pensar en la necesidad de crear lo que él después llama los métodos de gobierno, ¿no? Porque parte de la base de que hay muchas cosas a la que los gobiernos no le dan respuesta y que fundamentalmente son los problemas más estructurales de la población. Eh, y que eso habla como de gobiernos de distinto signo político, y que igualmente como caen rendidos ante la situación de trabajar permanentemente sobre lo urgente, y no trabajar sobre los problemas estructurales, ¿no? Más allá de que él tiene una posición más de izquierda, bueno, obviamente fue parte del gobierno de Salvador Allende y demás, pero él se posiciona desde la perspectiva, desde la mirada de comprender que hay cuestiones en las que es necesario instalar mayor capacidad para gobernar. Y eso uno lo puede pensar en las grandes ligas o lo puede pensar en cualquier espacio del que nosotros formemos parte, ¿no? ¿Qué cosas nosotros no estamos haciendo, qué cosas no estamos teniendo en cuenta para resolver los problemas con los que nos encontramos, ¿no? ¿Qué direccionalidad le estamos dando o no le estamos dando a nuestras acciones? Bueno, él hace un desarrollo teórico muy importante, produce mucho y también difunde mucho su pensamiento en relación sobre todo a países como Venezuela, Brasil, Argentina también. Y bueno, digamos, nos deja como legado la planificación estratégico-situacional y la necesidad, digamos, o la mirada esta de pensar en cómo se instala capacidad, cómo es necesario pensar en métodos de gobierno, en herramientas que nos permitan llevar adelante procesos más eficientes, ¿no? Y que den más respuesta a lo que las poblaciones necesitan. Por eso para nosotros es muy vigente y si ustedes leen alguno de los libros, digo, más allá de que van a ver que tienen un montón de cosas que tienen que ver con su formación como economista. Ustedes van a ver que muchas de las cosas que él dice, yo estuve leyendo en el verano, no es que no lea otras cosas, no es que no lea novelas o literatura de otro estilo, pero bueno, estaba preparando el concurso, también estuve leyendo Los Tres Cinturones de Gobierno y les puedo asegurar que todos los primeros capítulos es como si estuviera haciendo una foto o una descripción de lo que pasa hoy en varios países, ¿no? Y con varios gobiernos y diría de distintos niveles, ¿no? No solo nacionales. Entonces, me parece que o uno también, una puede entender por qué nos pasa lo que nos pasa en parte en nuestro país, ¿no? Que es algo de lo que hablábamos, me acuerdo la primer clase nuestra, una de las primeras clases cuando Lore empezó a trabajar Estado. Así que bueno, por todo eso nosotros creemos que la producción de Matus sigue vigente. Bueno, y una de las cosas que trae, no tengo agua, pero bueno, me tendría que poner, diría Agustina que tendría que tener agua, no tengo, entonces empiezo a hablar y me empieza a agarrar sed. Em, y una de las cosas Podés ir a que él, buscar, Anita. Ponemos nada, música.
anda a Nada, buscarte algo. está bien, después pego un grito ahí a ver si alguien me trae. Si querés, mientras Eh, contamos alguna cosa, no hay problema. bueno, cualquier cosa les digo. Bueno, una de las cosas principales que él trabaja es esto, digo, en esto de pensar en la planificación como un cálculo y pensarla en términos de lo que precede y presigue la acción, ¿no? Habla de que la planificación debe intentar como atacar los problemas, o hay dos posibilidades, dice, o se dedica a atacar los problemas una vez que ya están, o también se dedica a pensar cómo puede prevenir esos problemas, ¿no? Ahí se está viendo bien en la pantalla, sí, pues yo lo tengo esto, ahí está. Eh, Dice, ¿cómo puedes trabajar, cómo puedes abordar los problemas antes de que se materialicen o simplemente dedicarse a solucionarlos? Digo, yo sé que ustedes en los prácticos estuvieron leyendo, estuvieron viendo mucho todo lo que tiene que ver con la inundación, con las inundaciones de Bahía Blanca. Es un ejemplo que siempre, lamentablemente, justamente por estas cuestiones de no pensar en los problemas antes de que sucedan, están vigentes, ¿no? Eh, entonces, bueno, yo traía ahí alguna de las imágenes y aparece como apareció acá en la ciudad de La Plata, contaba esta mañana yo cuando sucedió la inundación más grande que la historia de la ciudad recuerda, lo mismo que pasó en Bahía Blanca. Aparecen noticias de que había estudios que 13 años antes, que un montón de tiempo antes, anticipaban que esto podía pasar, ¿no? Y que nadie los había tenido en cuenta por distintas cuestiones, a veces por negligencia, a veces intencionalmente, a veces, digo, porque priman determinados intereses. Y porque, bueno, a veces también porque, como decíamos la clase pasada, cuando no hay quien regule, no hay quien garantice el bien público, cuando no hay quien esté pensando en el corto, mediano y largo plazo en cómo se desarrollan las poblaciones, las ciudades, los países, si no prima algo como la lógica de lo estatal como el bien público, lo que va a primar es el mercado, ¿no? Entonces aparecen expansiones urbanas sin planificar, aparecen desarrollos urbanos perdón, que destruyen los humedales, que los desaparecen, que avanzan sobre lugares que son inundables, que ponen casas donde sea, que concentran población en lugares donde no debiera suceder, que, bueno, digo, lo mismo que pasó en La Plata, lo mismo que podemos ver acá, donde además, digo, puede haber cuestiones que tengan que ver con contingencias, como cambios en el medio ambiente, digo, como cuestiones climáticas que aparecen como novedosas, digo, puede suceder todo eso, pero además hay una base que no está garantizada, que es de desarrollar, planificar cómo se expanden o cómo viven las poblaciones en los determinados, en los distintos lugares, ¿no? Entonces hay mucho de tener que trabajar siempre sobre lo que ya está sucediendo y sobre lo que nos desborda y poco de prevenir o intentar trabajar sobre las causas de esos problemas que aparecen y que nos destrozan, digo, y que generan las tragedias que generan, ¿no? Entonces él dice eso, bueno, o intentás trabajar sobre las causas de problemas que pueden llegar a aparecer o lo único que te queda es trabajar sobre la solución cuando aparecen, ¿no? Cuando, y además, en realidad, digo, ahí ya no hay nada que hacer más que tratar de mitigar las consecuencias, ¿no? De los problemas. ¿Vamos hasta ahí? ¿Están? ¿Están los 62? Les 62. Bueno, entonces él ahí va a hablar, ya metiéndonos, a ver, alguien habló. Que se va Dicen que sí, que entendiendo. se va entendiendo.
Bueno, perfecto, perfecto. Bueno, entonces ahí él habla o siempre usa metáforas que tienen que ver con lo bélico, con traer cuestiones que desarrollaron otros autores, sea desde la literatura o sea desde otros recorridos. Él habla de la planificación como una guerra de trincheras, ¿no? Entonces dice, bueno, hay distintas trincheras que nosotros vamos atravesando, con las que nosotros, en las que nosotros vamos trabajando. eh, y empieza a hablar de cuatro de ellas específicamente, ¿no? Entonces las nombra como recursos de cálculos que uno tiene. En principio, la capacidad de predicción, esto de, bueno, que con qué información contás o qué pensás que puede llegar a pasar. Esto es una trinchera que rápidamente como defensa, digamos, para un plan de acción es muy limitada. Digo, rápidamente una puede saber que es imposible predecir lo que va a pasar. Digo, más allá de que nos movemos con otras y con otros, digo, uno no puede, no tiene la capacidad de saber fehacientemente y sin ninguna duda lo que va a pasar, ni aun siendo adivino o adivina, ¿no? Que además no existe. Entonces, digo, la trinchera de la capacidad de predicción es una trinchera que rápidamente cae, ¿no? Entonces, lo que aparece como segunda trinchera en auxilio es la capacidad de previsión, ¿no? Y es lo que nos habla de poder establecer o poder pensar, poder analizar distintos escenarios posibles, ¿no? Eh, bueno, digo, no solo lo que decimos siempre, bueno, tener un plan A y tener un plan B y tener un plan C por las dudas, sino tratar de anticiparnos o prever algunas de los movimientos, de las acciones que pueden generar otros y otras con las que trabajamos, ¿no? Bueno, uno siempre está acostumbrado, digo, de pensar, bueno, pero si nosotros, no sé, si nosotros pedimos esto en una clase o vamos a hacer este pedido a la facultad, bueno, ¿quién puede reaccionar de una manera? ¿Quién puede reaccionar de otra? Si nos dicen que no, ¿qué hacemos? ¿Con quién podemos contar? ¿Con quién no podemos contar? Digo, si estamos pensando en el ejercicio profesional, lo mismo, digo, cuando nosotros queremos llegar adelante o en cualquier proceso de intervención algún proyecto, sabemos que eso puede desencadenar otra cosa, puede fallar, puede haber gente que esté en contra de eso que queremos hacer. eh, Puede, digo, no sé, puede pasar que llegue a la gente, que le convenza, que sea lo que le da respuesta, o puede que no. ¿Y qué hacemos si pasa eso? ¿O cómo nos anticipamos a esa situación? Digo, bueno, es como la posibilidad de pensar en distintos escenarios. Ahora, como también es imposible numerar todas las posibilidades que pueden llegar a darse, aparece como otra trinchera, y la saco en vez de poner, como otra trinchera en auxilio, que es la de reacción veloz ante la sorpresa. Digo, esto parece como una pavada si uno lo dice, bueno, nada, reacción veloz ante la sorpresa, bueno, nada, ¿qué haces cuando algo te sorprende, ¿no? Pero no es tan simple como parece, porque tiene que ver con que la reacción veloz ante la sorpresa, o qué haces vos cuando sucede una contingencia, cuando vos estás trabajando, también implica pensar qué haces vos para además no correrte o no irte de la dirección en la que vos querés ir, o sea, no salirte de que esa decisión que tenés que tomar ante una situación que tal vez es inesperada, no pierda de vista cuál es tu objetivo, ¿no? Em, Digo, pienso en ejemplos que tienen que ver con la pandemia, o pienso, digo, en todas las cuestiones que tienen que ver con lo con esto, cuando aparecen las inundaciones.
que si estamos capacitados o no estamos capacitados para, capacitados o capacitadas para reaccionar ante sucesos tan extraordinarios como los que se dieron. Entonces, la posibilidad de estar capacitada tiene que ver con justamente contar con información básico. Digo, uno no puede reaccionar ante determinadas cuestiones que aparecen, sean buenas o sean malas, porque cuando Matus habla de la reacción veloz ante la sorpresa, también habla en el sentido de la oportunidad, ¿no? De aparece un recurso, aparece la posibilidad de hacer un proyecto, aparece la posibilidad de contar con financiamiento para algo en algún espacio de intervención. Entonces, también una tiene que contar con la información y capacidad suficiente como para no perder esa oportunidad. Entonces, para poder reaccionar en velocidad y tomar decisiones en velocidad, que es lo que uno hace siempre en los procesos de gestión, tiene que estar capacitado, capacitada para eso. Y la información es base. Te veo con ganas de hablar, Majo. Profe, Sí, Estefanía, sí. Ibas a decir algo. Sí, no, que se me ocurría por ahí un ejemplo del municipio de La Plata, ahora con el temporal que hubo el fin de pasado, como enseguida se activó un protocolo de emergencia, me parece que es esto, como ir sondeando las diferentes áreas más afectadas, como centros de acopio y demás, como que es algo que como esto, como hay como muchos temporales más seguido de lo que se esperaba, y ahí se vio un poco la necesidad de armar algo que quede institucionalizado del municipio, más allá de que te agarre medio ahí desde Tal previsto cual. activar. Lo que hablamos siempre o lo que venimos trayendo desde el módulo de políticas públicas para acá, que es esto de instalar capacidad, ¿no? Que tiene que ver con eso, con formar gente, con prevenir situaciones, con formar también, por ejemplo, a la población en eso, en ese sentido, digo, también distribuir, difundir información necesaria, contar con equipos, digo, de hecho no quiero ser bestial con esto que digo, pero realmente estas inundaciones que se produjeron cuando se estaba intentando la provincia levantar de lo que pasó en Bahía Blanca, digo, de hecho estas inundaciones que fueron tremendas, las del último fin de semana y demás, que creo que todos nos asustamos con eso, sobre todo quienes sufrimos la inundación anterior, eh, dentro de todo una respuesta muy rápida, por lo menos en muchos lugares, y hubo menos víctimas que en otros momentos, ¿no? Donde lamentablemente hubo muchas víctimas ante sucesos como estos, ¿no? Entonces creo que algo de eso se está moviendo en ese sentido. Y ¿Puedo? sí, Sí. No, quería agregar como algún ejemplo también bueno, ya he contado que estoy en el Ministerio de Infraestructura, que bueno, es uno de los responsables de las medidas más estructurales de prevención de las obras hidráulicas, ¿no? Por ejemplo, entonces, bueno, eh, como pasó con el caso de Bahía Blanca, estaban previstas para unas readecuaciones mínimas del canal Maldonado, que fue uno de los que se desbordó, que lo venimos trabajando en los prácticos, ¿no? Eh, y bueno, y estaba prevista una obra de esas características, pero para un territorio como Bahía Blanca donde no sufre inundaciones. Entonces, bueno, apareció una emergencia que no es típica de la zona, y entonces, bueno, se tuvo que reestructurar toda esa reingeniería de obras y se piensan hacer otro tipo de obras. Para eso se constituyó una mesa de trabajo local, donde participa el municipio, donde participa la provincia a través de distintos ministerios, expertos locales, donde están viendo el conjunto de medidas a llevar adelante, ¿no? Eh, pero bueno, ahí aparece el antecedente que Bahía Blanca tuvo dos episodios previos también de emergencias, donde ya los encuentra el municipio un poquito más organizados, como pasa, como contabas vos recién, Estefanía, también con el caso de La Plata,
o ahora con la nueva inundación en los partidos del noroeste, digamos, de la provincia, que tienen trayectoria, que se vienen inundando, o sea, que tienen distintos episodios a lo largo de su historia que sufren inundaciones. Entonces, esos equipos sí cuentan con otro tipo de capacidades para enfrentar esa situación y también se constituyen estos dispositivos entre distintos ministerios, entre el nivel provincial y los niveles municipales, para ver qué medidas van llevando adelante, tanto para atender la emergencia como para pensar esas medidas más estructurales. Bueno, ahora qué tipo de obras vamos a tener que diseñar. Se piensan ahí en recurrencia de los hechos en 100 años, por ejemplo, las obras hidráulicas, con tormentas que son muy distintas a las que venían ocurriendo en la provincia de Buenos Aires porque se estacionan en el lugar y eso hace que lluevan 400 milímetros en un par de horas, ¿no? Entonces Claro, tienen otras características. claro. Eso es lo contingente en ese caso, digo, la cuestión meteorológica, pero hay también toda una cosa que pone a prueba, diría también Matus, nuestros métodos, cuando, por ejemplo, tenemos que ver si hay capacidad de aprendizaje de los errores, que sería la cuarta trinchera. Bueno, eh, esta tercer trinchera que tiene que ver con la reacción veloz, también está como muy de la mano de lo que tiene que ver con la capacidad de aprender de lo que sucedió, ¿no? Y esto que dice Majo viene muy bien porque los municipios que tenían cierta trayectoria en inundaciones, bueno, también es el momento de ver y de poner a prueba sus métodos de planificación y sus acciones concretas, ¿no? Bueno, se aprendió algo de todo lo que pasó. ¿Hubo alguna acción en relación a eso? ¿Hubo capacidad de planificar, de prever, de llegar en mejores condiciones a algo que posiblemente sucediera nuevamente? Bueno, digo, ahí está esto de la capacidad de aprendizaje de los errores de la que habla Matus. Entonces digo, bueno, estas cuatro trincheras están muy relacionadas y yo, volviendo con lo de los ejemplos, pensaba ahí en algunas cuestiones que podemos tener en cuenta que en función de intentar anticiparse, bueno, esto, la mesa de riesgo hídrico, las alertas para trabajar con la población, digo, siempre y cuando no se desmantelen los servicios meteorológicos como se está haciendo en este gobierno, ¿no? Pero digo, bueno, las obras, los trabajos con los distintos municipios, la posibilidad de reaccionar cuando hay una inundación, es tener establecidos centros concretos de evacuación, que la gente sepa dónde están, que haya lugares a donde se puede comunicar, que el Estado aparezca presente de otra manera y que haya acciones, bueno, como el sistema de alertas tempranas, digo, bueno, mecanismos instalados o por lo menos con establecidos para poder anticiparse o prever o prevenir alguna de las cuestiones que suceden, ¿no? Entonces me parecía que eso estaba bueno como ejemplo para pensar en como las distintas situaciones que se pueden generar en problemas como esos. Y ahí, en esto de pensar la planificación como cálculo, eh, hay ciertos argumentos por los que Matus dice, bueno, es necesario planificar, ¿no? Y digo, esto lo van a trabajar seguramente más en los prácticos y con algunos ejemplos más concretos. Yo no voy a ahondar demasiado en esto, pero sí que estas son algunas de las cuestiones o algunas de las cosas que Matus trae para argumentar la necesidad de la planificación, ¿no? Y acá es donde él establece esta articulación, digamos, entre lo que es la planificación como mediación entre el conocimiento y la acción, y también en esto de los distintos planos temporales, ¿no? Eh, la mediación entre el futuro y el presente es poder comprender, digamos, lo que tiene que ver con
lo que desencadena las acciones que yo realizo hoy, ¿no? Yo pensaba, hace un ratito miraba que La Garganta Poderosa sacó eh, sobre el brote de sarampión, ¿no? Cómo vuelve el sarampión, que era una enfermedad que estaba como eliminada, digamos, en las niñeces y aparece nuevamente, digo, y ahora incluso en otras edades, porque digamos, se tomaron decisiones sobre todo lo que tiene que ver con los planes de vacunación que impactaron en eso, ¿no? Digo, y más allá de que uno puede pensar en las intencionalidades de este gobierno, como el desmantelamiento del sistema de salud público y demás, digo, también lo podemos usar, digo, para pensar cómo lo que yo hago o no hago hoy impacta en el futuro, ¿no? Las decisiones que yo tomo hoy a veces ni siquiera se logran medir con la fuerza que puede llegar a tener en el futuro. Y a la vez, también las decisiones que tomo hoy, pensando en el plano de nuestras intervenciones, las decisiones que tomo hoy le generan o no le generan mayor posibilidad a lo que yo quiero hacer, ¿no? Como a la direccionalidad que tengo en mis acciones, ¿no? Entonces es muy importante pensar cómo, digamos, las decisiones que tomo, cómo las tomo y cómo pueden llegar a impactar en el futuro mediato y en el de largo plazo, ¿no? Eh, Él habla, decía yo hoy, y lo digo siempre, digo, pues son una de las frases así que son como muletillas de Matus que me gustan, pero digo, es esto de con los pies en el presente y la mirada en el futuro, ¿no? La mirada en lo que puede llegar a pasar. O cuando él habla de que un buen dirigente, dice él, no habla de mujeres nunca, salvo que hable de maestras y demás, pero si no, siempre es planificar como problema entre los hombres, el hombre de acción, bueno. eh, pero él una de las cosas que dice es que un buen dirigente, una buena dirigenta, diríamos nosotros también, es quien tiene la posibilidad de ver más allá de la curva, ¿no? Entonces digo, bueno, quien ve más allá de lo que todo el mundo ve, ¿no? Entonces de eso se trata como el entrenamiento sobre el pensamiento más estratégico, ¿no? Y es lo que nosotros intentamos también trabajar con ustedes. Prever cuando la predicción es imposible, digo, reacción veloz y planificada ante las sorpresas, que ya más o menos lo explicamos. La mediación del pasado con el futuro, que se relaciona con esto de la cuarta trinchera, cómo nosotros aprendemos de las experiencias que atravesamos, que transitamos y la mediación entre el conocimiento y la acción, ¿no? Bueno, todo lo que tiene que ver con esto, que nosotros reflexionamos, analizamos la realidad, la entendemos, la conocemos para actuar. Y como, bueno, él también habla de quien gobierna o quien conduce realmente los procesos, tiene siempre este vínculo entre el cálculo más la acción, ¿no? Y luego esto que aparece como medio raro, que dice coherencia global ante las acciones parciales de los actores, si ustedes leen el texto lo van a entender, él trae un ejemplo de bomberos y de lo que tienen que hacer en una población y demás, pero de lo que se trata es de entender justamente que todos gobernamos en distintos espacios situacionales, ¿no? Entonces que cuando se quiere llevar adelante algo, nosotros necesitamos o nosotras necesitamos de que haya quien garantice la direccionalidad de esas acciones que los distintos actores y actoras realizan, sobre todo si estamos hablando de equipos de trabajo, de un proyecto en una comunidad determinada, en un barrio determinado, en un ministerio, digo, piénsenlo en el espacio que les aparezca más cercano, pero es necesaria una direccionalidad sobre todas esas acciones que parecen disociadas cuando hablamos de un plan de acción concreto. De eso quiere decir, digamos. Ahí, por ejemplo, puedo tirar un ejemplo más, Anita, Y de mientras cómo... yo pido agua. Bien, buenísimo. Em,
también digo, cómo estas mesas de trabajo que se vienen organizando en el Ministerio de Infraestructura de la provincia intentan poner como en común las distintas acciones o que van llevando los municipios en materia de obras, qué obras sobre desagües pluviales van a hacer en Bahía Blanca, más las que hace el propio ministerio, más las obras que hace el OPISU, que depende de otro ministerio de provincia, pero que intervienen sobre lo mismo, ¿no? Entonces decir, bueno, barremos distintas partes del territorio para ir adecuando las obras. Si no parecen cuestiones como muy separadas entre sí y no te da idea de, o tenemos espacios que están sobre intervenidos y otras áreas del territorio en Bahía Blanca donde no intervino nadie, ¿no? Entonces lo mismo pasa con todas las contrataciones vinculadas a la limpieza, no allá al armado de las obras, sino a la limpieza de determinados cursos de agua o a la maquinaria que se va pasando y ahí lo mismo. Son tareas que se van llevando desde distintas direcciones provinciales, que dependen de la misma subsecretaría, pero que no se ponen a trabajar en conjunto de esa barrida en lógica más territorial. Entonces, bueno, se arman estas mesas de trabajo donde se ponen estas cuestiones en común para ver, bueno, solapamientos, vacancias y ver cómo reorganizar eso. Pero bueno, es toda una decisión llevar eso adelante, pensarlo, articular esas partes que tienen una trayectoria de venir trabajando cada uno como en su propia dinámica. Sobre todo cuando dependen de distintos niveles de gobierno o distintos ministerios trabajando sobre las mismas zonas. No solo al interior de los ministerios, que también, de un propio ministerio que también aparecen esta falta de articulación. Tal cual. Hoy Lore a la mañana traía el ejemplo de todo el trabajo sobre parir en contextos de encierro y la idea de los partos respetados y cómo trabajar en esa lógica en las unidades penitenciarias. Y bueno, ahí se veía la necesidad de coordinar las acciones entre los que tienen que ver con salud, los que tienen que ver con el servicio penitenciario, los que tienen que ver con las áreas administrativas, lo que tiene que ver con el traslado, lo que tiene que ver con el poder judicial. Digo, bueno, hay un plan de acción concreto, una política que se quiere llevar adelante, pero si no, eso no se articula, no aparece direccionado, no aparece de alguna manera coordinado, bueno, es muy difícil que se pueda llevar adelante, ¿no? Entonces digo, bueno, eso aparece desde los espacios más grandes y más complejos hasta los espacios más micro y más sencillos, ¿no? Pero donde aparecen disociación entre las acciones que se llevan adelante y eso impide o por lo menos eh, eh, dificulta mucho llegar a lo que queremos llegar, ¿no? No sé si se les ocurren a ustedes algunos otros ejemplos más cercanos que puedan poner en común. ¿Se les ocurre algo que puedan contar? No, callados, calladas. Bueno, yo sigo esperando. Si se les ocurre algo mientras yo voy pasando, me lo dicen. Entonces, como decía al principio, hoy teníamos para trabajar dos cuestiones que tenían que ver con esto de la planificación como un cálculo situacional y sistemático, y todo lo que tiene que ver con cómo Matus para crear digamos, lo que tiene que ver con la planificación estratégico-situacional pone en tensión en relación a la planificación, al modelo de planificación en la que él se formó, ¿no? Entonces, básicamente, él dice, son distintas formas de comprender y de explicar la realidad, ¿no? Eh, entonces él dice, yo me peleo no con los métodos de la planificación normativa, que algunos sirven, algunos son buenos, algunos los necesitamos seguir utilizando, sino que me peleo con la concepción, bueno, o sea, no dice me peleo, pero dice yo discuto, no tengo en cuenta, no coincido
con el marco teórico de la planificación tradicional o de la planificación que venimos desarrollando hasta ahora. Entonces dice esto de que hay dos maneras de comprender y explicar la realidad. Y ahí les traje a ver si alguien entiende o piensa o le dispara algo estas dos cuestiones que aparecen acá. Yo no me acostumbro a mirar la pantalla solamente, no estar en el aula me recuesta. Así que si alguna tiene como, se apiada de mí y de mi incomodidad con la pantalla, si quiere participar, me vendría muy bien. Ya Paulina lo hizo, mira, tiene medio parcial aprobado. ¿Alguien más? Perdón, profe, yo apagué la cámara un toque porque tuve problema con los perros acá y me vine a la pieza. En un No toque, pasa cuando se nada. solucione todo, la prendo de vuelta. Dale, está bien. La reacción veloz ante la sorpresa. Bueno, ¿alguien más? Dani, estoy saliendo de trabajar, por eso no prendo la cámara, ¿sabes? Bueno, Evi, está bien. Bueno, acá digo, no vamos a forzar participaciones, pero digo, acá hay dos cuestiones que trae Tute, que a mí me encanta todas las cosas muchas de las cosas que hace. Eh, bueno, uno que dice la realidad no me hace caso, como si pudiera, como si hubiera algo que realmente le permitiera conducir esa realidad, ¿no? O ordenarla, tenerla bajo su mano, y que si algo falla es porque, bueno, está como externo a él, es la realidad que no le está haciendo caso. Y el otro que dice también, como en forma muy extrema, bueno, seré honesto con usted, no tengo idea de lo que está sucediendo, de qué es lo que está sucediendo, ¿no? Entonces un poco eso me traía o me hacía acordar a lo que trabaja Matu sobre estas maneras distintas de comprender la realidad, ¿no? Y asociaba más esto a la planificación normativa y esto a la planificación estratégico-situacional, porque hay algo de lo que habla la planificación estratégica que tiene que ver con esto de, bueno, no es posible controlar todo lo que sucede. O sea, la realidad está en permanente movimiento. Hay otras y otras con las que yo comparto mis espacios de acción y hay cuestiones que, como veníamos diciendo, en los argumentos, en las trincheras, son imposibles de predecir y apenas posibles de prever un poco, ¿no? Entonces, la verdad que lo primero, digo, esto de asumir que una trabaja permanentemente con la incertidumbre, es un buen paso para dar y para entender cómo me tengo que mover, ¿no? Entonces ahí es donde él empieza a discutir con algunos de estos principales conceptos que él trae, ¿no? Y esto es lo que llaman los supuestos de la planificación estratégico-situacional. Está muy bueno que ustedes empiecen a diferenciar qué son los argumentos y qué son los supuestos. Son los supuestos epistemológicos o la epistemología, digo, cómo conoce, cómo comprende la planificación estratégico-situacional. Está bueno que lo empiecen a diferenciar porque en general nosotros lo preguntamos y por ahí se equivocan, ¿no? Pero son estas las principales cuestiones sobre las que él discute. En principio dice, bueno, como el primer personaje que poníamos a jugar ahí, que estaba haciendo terapia y que pensaba que la realidad no le hacía caso, la planificación normativa piensa o se posiciona desde un lugar diferenciado de quien planifica y el espacio en el que se va a planificar, ¿no? Entonces, dice que el sujeto es diferente al objeto que se planifica, al objeto planificado, ¿no? Se posiciona como si pudiera estar por fuera de esa situación, por fuera, digamos, pudiera mirarlo como desde lo externo y desde ahí sentar las bases para su plan de acción, ¿no?
Entonces, evidentemente, quien se posiciona por fuera, si algo falla, no lo vincula, en todo caso lo vinculará como alguna contingencia, como alguna cosa que pasó. Yo siempre pongo este ejemplo porque, digo, porque fue algo con lo que discutí mucho cuando estaban los talleres de supervisión de las prácticas de formación profesional, porque recuerdo que siempre lo que aparecía era la queja contra los referentes o las referentas, eh, o quienes conducían algunas organizaciones políticas o organizaciones sociales, ¿no? Entonces, como que las estudiantes y los estudiantes se quejaban porque habían armado algo, habían armado un proyecto, todo, y que después no, fuimos con todo y no nos lo dejó hacer. O no, porque el referente siempre nos juega en contra, o bueno. Y aparecía eso como el obstáculo es el referente. Nuestro obstáculo principal para avanzar en esa organización es el referente. Y nunca aparecía como una posibilidad de análisis de qué estaba pasando ahí, qué les pasaba a ellos, qué les pasaba a ellas, cómo estaban interactuando, cómo habían caracterizado ese actor con el que tenían que, o esa actora con quien tenían que interactuar. Aparecía como algo como si fuera externo, como si fuera un elemento decorativo, pero que de repente les generaba problemas en sus líneas de acción, ¿no? Entonces hay algo de posicionarse desde otro lugar, como si uno no pusiera en juego un montón de sus propias cuestiones o no estuviera dentro de ese espacio de planificación, ¿no? No fuera parte, no estuviera planificando en situación, ¿no? Eh, entonces hay algo de eso que la planificación normativa plantea, que un poco él lo vincula con todo lo que tiene que ver con los planes de desarrollo económico, donde que se hacen como pudiendo, como creyendo que uno se puede posicionar desde afuera, ¿no? Entonces dice, bueno, claro, si uno se posiciona de afuera, entiende que la única explicación valedera es la propia explicación que hace de la realidad. Entonces ahí empieza a diferenciar lo que es la noción de diagnóstico, donde él dice, bueno, es uno solo el que explica, yo hago un diagnóstico sobre esta situación y pienso que hay que hacer tal cosa, empieza a diferenciarlo de la lógica de lo que es la explicación situacional, ¿no? O el análisis situacional que reconstruye esas explicaciones que otros y otras tienen. Entonces dice, bueno, no hay una única explicación verdadera, sino que hay tantas explicaciones como actores y actoras hay en situación, ¿no? Entonces dice, bueno, si volviendo a la planificación normativa, si se posiciona por fuera, si considera que hay una única explicación válida y que hay que llegar a esa explicación que tiene la verdad del asunto, este, piensa en lo social, piensa como un sistema donde puede develar o puede descubrir cuáles son las leyes que rigen el funcionamiento de ese sistema, ¿no? ¿Por qué pasa lo que pasa? ¿Cómo se van a comportar los sujetos y las sujetas? ¿Cómo se van a comportar las personas? ¿Qué va a pasar con estas organizaciones? Empieza a pensar en una lógica como si solo se tratara de descubrir esas leyes que son las que hacen que los comportamientos sean como son. Eh, y bueno, entonces Matu discute con eso, ¿no? No, el sistema está en permanente construcción, los sujetos y las sujetas son actores, a veces digo, se posicionan en determinadas situaciones como actores o actoras, eh, que solo en parte siguen algunas leyes, porque después todo va cambiando, ¿no? Todo se va transformando. Y ahí vincula con otra cuestión que tiene que ver con esto del poder. Dice, eh, quien sostiene o quien por momentos se confunde con esta lógica, esta perspectiva de la planificación normativa, piensa en el poder como concentrado y que siempre va a poder hacer, va a controlar todos esos procesos o todos esos planes de acción que se llevan adelante. Entonces él dice, no, el poder en realidad es un recurso escaso y va a limitar las posibilidades de llegar a donde yo creo, considero, defino que tengo que llegar. Porque justamente el poder, como decíamos
en varias de las clases, es algo que circula, que no siempre está en manos de una sola persona, o sea, nunca está en manos de una sola persona, ni de una sola organización, ni de un solo actor o actora. Digo, entonces, aún en las situaciones más críticas, el poder es un recurso escaso. Hoy lo puedo tener y mañana no. Y lo otro que dice, y que lo que empieza a discutir es que, bueno, uno trabaja con la incertidumbre. Uno no puede llegar a develar qué es lo que va a pasar. Entonces, lo que digo, no solo que no puedo pensar, no puedo sí pensar que hay dos o tres posibilidades de cómo se van a desarrollar los acontecimientos, sino que nunca ni siquiera puedo saber cuántas son esas posibilidades que hay, ni cómo son, ni cómo van a reaccionar los actores, las actoras ante esas distintas posibilidades. Entonces, hay que asumir que se planifica también en un espacio social donde la incertidumbre es lo que domina, ¿no? El no saber fehacientemente qué es lo que va a pasar. Y la última cosa vinculada justamente con todo esto, y que él le va a discutir a la planificación normativa, es el tema de los problemas, ¿no? Él habla de problemas estructurados y problemas cuasi estructurados, ¿no? Y dice, la planificación estratégico situacional o el desarrollo de los planes de acción tienen sentido porque nosotros trabajamos con problemas que son de fronteras difusas. En realidad, hay problemas que son multicausales, que tienen que uno podría hacer un mapa de causas amplísimo y meterse con algunas o con otras no, digo, y depende de dónde estés posicionado, cómo ese problema se formula. Lo que son problemas para uno pueden ser oportunidades para otros. eh, es importantísimo no solo saber formular los problemas, sino entender desde dónde están formulados esos problemas, ¿no? También saber que, bueno, así como las causas pueden ser muchas, y no hay una única que uno no puede decir, bueno, la inundación se produjo por la falta de obras. Tal vez no es solamente la falta de obras, tal vez es la falta de obras, tal vez también son los cambios que tienen que ver con lo meteorológico, tal vez también tiene que ver con cuestiones de cómo circulan los residuos en la ciudad, también capaz que tienen que ver con alguna cuestión vinculada al comportamiento de la población en determinado lugar y dónde se concentra, tal vez también tiene que ver con otras cuestiones. Entonces, uno no puede pensar que un problema y anticiparse a cómo se va a resolver un problema que uno piensa que tiene una única solución, ¿no? Y otra de las cosas que también habla y que después lo vamos a ver cuando laburemos mejor sobre problemas más en profundidad, es que, como decíamos en alguno de los encuentros anteriores, de lo que se trata es de intercambio de problemas, ¿no? Uno trabaja con intercambios de problemas. Hay diversos problemas que están en juego y de lo que se trata también es de entender el distinto peso que tienen esos problemas en las situaciones que nosotros atravesamos, ¿no? Eh, entonces, nunca podemos hablar de soluciones absolutas porque cuando nosotros trabajamos sobre un problema probablemente se desencadene otro, ¿no? Entonces, ahí, bueno, pongo las distintas cosas que también da un ejemplo y dice, bueno, hay problemas que son estructurados, hay problemas que son de fácil resolución, ¿no? Hoy dábamos el ejemplo, bueno, se desenchufó la computadora, bueno, no tengo que desarrollar un plan de acción estratégico para saber que lo que tengo que hacer es enchufar la computadora. Eh, pero hay problemas que realmente requieren del desarrollo de un método, de un plan de acción, de un proceso distinto de reflexión, de una puesta en marcha de cuestiones que son más complejas,
Digo, y con eso son con los que trabaja la planificación estratégico situacional. Y por último, entonces, ¿qué proponemos cuando hablamos de planificar y con los autores, tomando un poquito de cada uno de los autores y autoras con las que trabajamos, haciendo una conjunción? Hablamos de un cálculo que precede y preside la acción, ya lo desarrollamos mucho, no lo voy a volver a decir. Hablamos de una herramienta para la libertad, hablamos de un método que nos permita lidiar con estas necesidades de dirección en espacios que son en general de incertidumbre y los pensamos específicamente en el lugar del ejercicio profesional. Y el método que nos permite también pensar en la posibilidad de gobernar en situaciones que son de poder compartido. Un poco de eso se trata, entender la planificación estratégico-situacional. Ustedes la van a seguir trabajando en los prácticos y nos vamos a ir adentrando a partir de caracterizar como las cuestiones principales en esto de entender la planificación como proceso. Bueno, la entendimos en su basamento más conceptual y epistemológico, de entender cómo se construye esta perspectiva. La entendimos en la lógica del cálculo y ahora la vamos a entender también como proceso, adentrándonos la semana que viene en lo que tiene que ver con los distintos momentos que la planificación estratégico-situacional propone. Y ahí estaríamos. Por hoy, ¿están bien? Están ahí las 63, los 63. Ahí está Yelén, Celeste, Aldana, Agustina. Bueno, ¿se entendió? Profe, No, no pasa nada. ¿se escucha? Sí, Sí. Sí, joya. Yo tengo una duda que lo tengo anotado del teórico anterior y recién lo retomaste, pero no terminé de cerrar. Esto que nombrás como intercambio de problemas, sí. que no tiene que ver con la resolución, sino un poco poner en juego los distintos problemas y su propio peso, digamos, pero no lo termino de... Claro. Él habla de dos cosas. Primero habla de que nunca nosotros en la planificación estratégico-situacional podemos hablar de la resolución de los problemas, porque trabajamos sobre uno y aparecen otros. Este, Hoy Lore contaba, por ejemplo, que todo lo que tiene que ver con el espacio de salud, de lo que se entendía, del espacio que en las cárceles trabajaba en la atención concreta e inmediata de la salud, que era una especie de gabinete en la que había un médico, digamos, un enfermero en general, siempre bastante mal funcionaban, pero bueno, estaban ahí. Decidieron sacarlos de la unidad penitenciaria y ponerlos por fuera, ¿no? Eh, entonces eso que resolvía algunas cuestiones impactaba en que después la gente detenida no podía llegar porque no los trasladaban, era menos cercano el vínculo, los médicos cansados de esperar terminaban yendo ellos a las unidades penitenciarias, a la vez tenían que contar con una con alguien que los acompañara, o la situación de pensar, por ejemplo, todo lo que tenía que ver con el parto de respetado, que las mujeres no vayan esposadas. Entonces, bueno, estaba claro que cuando iban a ir a parir, se les sacaban las esposas, pero por ahí tenían que, entonces no iban, no iban, no se las trasladaba esposadas, pero a la vez por ahí iban y venían porque no estaban en término, no estaban a término, entonces tenían que volver. ¿Qué pasaba con esa gente que cuando tenía que volver, cómo lo hacían? ¿Cómo trabajaban con las enfermeras? Las enfermeras se empezaban a quejar porque en los hospitales no querían atender gente que era detenida porque aparecían otras cosas como sucedió algunas veces, que por ahí familiares entraban a los tiros, digo que también pasó. Digo, yo le contaba que a mí me pasaba en la asesoría pericial.
para mí era una cosa básica de respeto hacia la otra persona que no atender, no entrevistar a nadie que estuviera esposado o esposada. Entonces que se le sacaran las esposas. Pero eso por ahí traía otros problemas, que hubo situaciones un poco incómodas también en relación a algunas personas entrevistadas. Entonces digo, bueno, uno hace un balance, una hace un balance de los problemas con los que se pueden desencadenar una situación, y elige también abordar los que mayor peso tienen, aunque desencadenen otros, pero que por ahí son, digamos, o de más sencilla abordaje, o que están impactando en menor medida, o que entonces vos definís con cuáles problemas te metés, y ahí está lo del peso entre los problemas, ¿no? Que también depende de quién sos, qué cuestiones controlás, qué recursos controlás, cómo estás posicionado, digo, bueno, varias cuestiones, ¿no? Es eso. Se me ocurre como ejemplo también, no sé si escucharon ahora que para la ciudad de La Plata se sancionó un nuevo código urbanístico. Entonces, bueno, que implica un nuevo ordenamiento territorial del ejido municipal, digamos, pero eso implica regularizar muchas zonas, lotes que fueron vendidos para barrios que no están habilitados o no fueron habilitados, ¿no? Entonces, bueno, quien se compró, o sea, por un lado, organizás el territorio con una lógica de planificación que te puede evitar distintos problemas como los que hoy contaba Anita también en el teórico, pero también tenés ciertos sectores de la población que compraron esos lotes de manera irregular y que ahora tienen que ver qué va a pasar con esos lotes, si se va a permitir, si no, esas zonificaciones, ¿no? Eso, por ejemplo, un caso. Otro caso es cuando a veces se proyecta una ruta y bueno, eso implica una mejora para el desarrollo de la ciudad, de circulación, de acceso a los puertos o de mejor acceso a la autopista porque es una conexión, pero eso implica que para determinados vecinos le pase la ruta por el medio del campo. Entonces, bueno, ahí aparecen soluciones por un lado y inconvenientes para otros, ¿no? Entonces hay un intercambio de problemas con cada una de ese tipo de medidas. Pensaba cuando se puso en marcha que creo que lo trajimos en un teórico también como ejemplo, la UH, eso impactaba en que había más pibes y más pibas en las escuelas, porque una de las contraprestaciones, una de las cuestiones que eran necesarias de certificar era de que esos chicos, esas chicas estaban yendo a la escuela. Entonces de repente aparecían maestras y maestros quejándose porque había un montón de pibes en la escuela que lo sobrepasaban en términos de la capacidad que tenían de poder darles clases, qué sé yo. Digo, bueno, ese es un problema que apareció con la implementación de esto. Ahora, si uno empieza a poner en la balanza los problemas, era más importante que accedieran a un ingreso por lo menos universalizado y pudieran estar garantizadas cuestiones que tenían que ver con la alimentación, con la educación, con qué sé yo. Digo, bueno, después en todo caso hay que trabajar, o paralelamente hay que trabajar, sin descuidarlo por supuesto, qué pasa con esos pibes y esas pibas que vuelven a la escuela. Pero digo, había una cosa que urgía más abordar o resolver, ¿no? Entonces, bueno, con eso tiene Sí. que ver. O sea, lo importante en eso es cuando nosotros planificamos algo, piensen cuántas veces pensamos en lógica de intercambio de problemas. O sea, por eso se trata de otro paradigma en la planificación, ¿no? Si, bueno, calculo el intercambio de problemas que puedo tener. Si yo genero una medida que puede generar este tipo de solución, bueno, ¿a quién puede perjudicar? ¿Quiénes son los sujetos afectados? ¿A quiénes beneficia y a quiénes perjudica? ¿De qué manera? Entonces, es otra manera de pensar nuestras intervenciones, ¿no? Recién estamos arrancando a transitar este módulo. Cada casillero que vamos recorriendo es, bueno, pensar la lógica de la planificación de otra manera. Ujú. Bueno, estamos. Si no hay dudas sobre el parcial, acá alguien dijo que le sirvió para pensar el problema que eligió. Ah, una alegría. Te quedan unas horas, así que buenísimo. Em, no, si no hay dudas, recuerden, solamente recordarles que primero intenten presentarse en esta instancia.
Digo, intenten llegar a presentarse a esta instancia porque es importante que las podamos y los podamos leer en ese proceso que ustedes hacen también de elaboración del parcial, ¿no? Como las distintas entregas, digamos, los distintos aprendizajes que ustedes van haciendo, así que intenten entregarlo. Y la otra cuestión, que recuerden, por favor, los criterios de presentación, que recuerden que si se pasan, si no los entregan como corresponde, no se corrigen. Y eso lo tomamos también como un aprendizaje, digo, porque bueno, eso es una habilidad que también tenemos que adquirir, es la de la escritura, la de las presentaciones formales, la de entender que hay algunas cuestiones que tienen que ser respetadas. Así que bueno, les pido que también, les pedimos que también se acuerden de eso. ¿Eh? Bueno, bueno, muchas gracias. Nos estamos viendo. Adiós, Gracias. adiós. Chao. Chao, gracias. Chao, gracias. Chao. 60 y pico se conectaron bastante. Yo pensé, ahí dejaron de grabar, sí.